diplomado en teología pastoral. En la actualidad es estudiante de un diplomado en orientación familiar y está cursando la licenciatura de teología pastoral por el convenio Centesum-UPEL. Es presidente fundador del Ministerio Casa de Oración Chul desde hace 7 años. Y sin más preámbulo, con ustedes el pastor Víctor Osmel Gómez. Brinde un fuerte aplauso al Dios que vive. Fuerte Amén. aplauso, aleluya. Fuerte el aplauso, amén. Gloria a Dios. Buenas noches, amada iglesia. Buenas noches. Paz y prosperidad de Dios sobre sus vidas. Amén. Dios es bueno. Pero siempre es un Aquí estamos una vez más dándole gracias a Dios por la vida de cada uno de los que se encuentran acá presentes. Y quiero brevemente recordar el título de las conferencias que se han dado durante estos 2 días. El pastor Atahualpa habló sobre la consolidación, proceso de vida. El apóstol Abisaí habló sobre el mayor consolidador, el Espíritu Santo. El pastor Reinaldo nos habló ayer sobre la eficacia de la consolidación. Y el apóstol Alexis Rondón habló sobre el Padre consolidador del Hijo. Quiero pedirle un fuerte aplauso para todos ellos, que lo han hecho excelente para que cada uno de ustedes puedan recibir esta impartición y esta palabra de parte de Dios. En la mayoría de las iglesias se utiliza la escalera del éxito: ganar, consolidar, discipular y enviar. Y aunque en muchas iglesias se utilizan diferentes métodos o otras estrategias, es importante que cada congregación o que cada iglesia pueda llevar a cabo el proceso de la consolidación en los creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es importante. No puede haber discipulados si no hay consolidación y viceversa, ¿ok? Así que usted necesita, si se encuentra en este lugar, entender que debe consolidar a su gente. Diga: yo voy a hacer el trabajo encomendado de parte del Señor. Voy a consolidar. En el área de la computación existen los discos duros. Astil, si lo tienes por allí, vamos a preguntarle a Astil Luces. Aquí están. Existen los discos duros y también existe la unidad que se le conoce como estado sólido. El disco duro, que antiguamente se usaban en las computadoras, y aunque se le conoce como disco duro, no es resistente a los golpes. Si se llegan a caer, se pierde toda la información. Pueden haber de 500 gigas hasta de 1 terabyte este tipo de material. Y luego sacaron estos que se le conocen como la unidad de estado sólido. Algunos lo llaman también disco duro, pero no son disco duros, se les dice unidad de estados sólidos. Y ellos son más resistentes a los golpes. Vienen con la carcasa plástica, y si se cae pudiera romperse la carcasa, pero la información se conserva allí. No es como el otro. El otro tiene un disco giratorio y al llevar el golpe automáticamente se recuesta esa unidad giratoria y la información se pierde. ¿Qué quiero decirles con todo esto? Algo similar pasa con los nuevos creyentes. Si se les deja, no, déjalo como estaba, está bien ahí, no lo muevas. Si se les deja de consolidar o si no se les da el trato necesario, entonces, aunque creamos que son duros en la fe, no están sólidos como la nueva unidad que se sacó. ¿Cuántos saben lo que es consolidar? Todos. Vamos a ver, levanten la mano los consolidadores sin los pastores. Los pastores no. Los consolidadores, levanten la mano. Todos los consolidadores, los líderes, levanten la mano. Ok, hay un poco de gente que no ha levantado la mano, y es para ustedes también el mensaje que se ha venido dando durante estos 3 días. En una oportunidad, un
personaje que estuvo dentro de la iglesia y se le estuvo dando una formación, pero con el tiempo se apartó porque era de la LGTBQ, o era, para que me entiendan los que no entienden esto, era homosexual, era gay. Y estuvo viendo la formación, pero no quiso continuar. Es más, lo llegaron a criticar porque no quería cambiar en el proceso de la consolidación. Lo atacaron muy fuerte, que es necesario a veces hablar fuerte, pero este hombre se sintió muy golpeado con el trato que le dieron en la consolidación y decidió retirarse de la iglesia casi que derrotado. Dijo: no puedo, voy buscando la salvación de mi alma o la solución, buscando a Cristo, y consigo gente que lo que me está es golpeando. Se fue para lo de un psicólogo. Cuando llega a lo del psicólogo, ¿qué trato ustedes creen que consiguió allá? El psicólogo le pregunta: hijo, dime, ¿en qué te puedo atender? ¿En qué te puedo ayudar? Oiga, vale, lo que pasa es que vengo del mundo y no me aceptaron allá, mis padres me dejaron, mi madre también. Vengo de la iglesia buscando también la solución y nada, también me abandonaron acá. ¿Y qué pasó?, le dice el psicólogo. Lo que pasa es que soy homosexual, le dijo. Y el psicólogo, ¿sabe el trato que le dio? Le dijo: tranquilo, no te preocupes, yo salgo a las 12. ¿Listo? Le dio el trato que él quería, que no lo consiguió en la calle, no lo consiguió en la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces en el proceso de la consolidación queremos hacer nuestra voluntad con las personas y no la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Necesitamos entonces, y bien lo decía el apóstol Abisaí en el mensaje, por eso le hice un recuento de los títulos, necesitamos tener en primer lugar la guía del Espíritu Santo de Dios. Consolidar significa fortalecer, afianzar o asegurar algo dándole solidez y estabilidad. La solidez es importante en cada persona. Recuerden el ejemplo que le puse: un disco duro pero frágil a los golpes y un disco sólido, resistente a los golpes. Creemos que las personas están duras en la fe, creemos que ya están consolidados, pero lamentablemente le falta esa solidez. Y muchas veces viene primeramente siempre de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, pero viene de la persona que lo está consolidando. Si la persona que lo está consolidando lamentablemente no tiene esa madurez o esa solidez, que a veces pasa, entonces la persona no llega a ser consolidada como es debido. Y es por eso que a veces vemos en la iglesia este tipo de personas que se alejan de nuestro Señor Jesucristo. En una oportunidad, Alejandro Magno llegó a tener a un soldado que mostraba mucha debilidad, mostraba mucha cobardía a la hora de ir al campo de la batalla. Y cuando Alejandro Magno se enteró de que este soldado se llamaba también Alejandro, agarró y lo llamó y le dijo: o cambias tu conducta o cambias tu nombre. Y él entendió que necesitaba dejar el miedo a un lado y avanzar con esa buena formación, con esa buena consolidación. Pero también pasa dentro de los consolidadores lo mismo, que muchas veces aflojan, como dicen por allí, y no quieren seguir consolidando a las personas. ¿Por qué? Porque existen varios factores por los cuales las personas pueden detenerse en el proceso de la consolidación, incluyendo al que está consolidando a los nuevos creyentes. Y uno de los factores es el pecado, de parte de uno como de parte del otro. Y usted pudiera decir: ¿cómo es que un consolidador pueda estar en pecado consolidando? Pasa, claro que sí. Y es por eso que muchas veces el proceso de la consolidación en muchas congregaciones está estancado o está detenido, porque tenemos dentro de la Grey a líderes, oigan, ministros, incluyendo autoridades en pecado. Y las iglesias no crecen, no avanzan, están estancadas. ¿Por qué? Porque en el proceso de la consolidación está este factor afectando, y es el pecado. Otro de los factores es la desobediencia o la rebeldía. ¿Desobediencia a qué? Primeramente a la gran comisión. Primeramente a la gran comisión. Y las personas, cuando están en desobediencia, no quieren simplemente consolidar. Se ponen rebeldes hasta con las autoridades.
Y vemos a veces espíritu de Absalón dentro de la iglesia o dentro de los consolidadores, porque el pastor, la autoridad del apóstol o los ministros dan un plan de consolidación o un manual o un trabajo de consolidación, y viene este líder en pecado, en rebeldía, con ese espíritu de Absalón, y entonces hace lo que él quiere, y empieza entonces a arrastrar a los discípulos para él. El pastor dice A o el apóstol dice A y ellos dicen B. ¿Por qué? Porque este factor afecta en el proceso de la consolidación. ¿Es necesario consolidar a los nuevos creyentes? Sí, pero también es necesario que el que está consolidando sea observado y sea también evaluado. El proceso de la consolidación no termina. Pudiéramos pensar que puede durar 3 días, como duró con el apóstol Pablo. En menos de 3 días llegó Ananías y listo, le dio las instrucciones a seguir. Pudiéramos pensar que puede durar 1 año. En una oportunidad escuché al apóstol Ariel decir que en la iglesia donde él comenzó le daban el catecúmeno o las clases de discipulado, y si faltaba una clase después de 1 año viendo las clases, le decían: tienes que volver desde cero, no te puedes bautizar. Y así pasa en muchas congregaciones. Unos aceptan que sea 3 días, otros inclusive lo que hacen es mandarlo de una. Otros pueden durar 3 años, 1 año, el que sea. Lo que es importante aquí es hacer el trabajo. Sea 3 días, sea 1 mes, sea 1 año, es hacer el trabajo de la consolidación. No puede haber este tipo de personas o este tipo de iglesias que no quieran consolidar, aunque las hay. Pero si estás aquí escuchando este mensaje, quiero decirte que necesitas consolidar a tus personas, necesitas discipular a tu gente. No te quedes sin hacer el trabajo. Jesucristo por algo dijo: por tanto di, predicar el evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. El discipulado entra dentro de esta consolidación. Usted consolidó y después empezó a hacer los discípulos. Quiero darte otra explicación sobre la consolidación. Para las personas, ser un buen discípulo necesitan primeramente amar, conocer a estas personas a las cuales se les está consolidando, a las cuales se les está entrenando. Necesitan conocer a Jesucristo. Oiga esto: en las congregaciones o en el proceso de la consolidación tenemos a veces, y nos ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado, que hay personas que están siendo consolidados y no han hecho la oración de fe. Es más, pasan al proceso del discipulado sin haber hecho la oración de fe. Y es por eso que a veces vemos dentro de la grey, dentro de la congregación o actividades como esta, a personas que usted los está formando, a personas que incluso están consolidando, a personas que incluso están danzando o cantando, endemoniarse, porque no han hecho nunca la oración de fe. Y los pastores, los apóstoles, los ministros, los líderes consolidadores, se les olvidó este paso sumamente importante en el proceso de la consolidación. Llegó a la iglesia y de una buena vez no se le hizo el llamado a aceptar a nuestro Señor Jesucristo, sino que vamos a consolidarte de una buena vez. Es un paso sumamente importante para todo consolidador, cerciorarse de que la persona haya aceptado a nuestro Señor Jesucristo, porque si no les va a pasar lo que les acabo de decir. Van a tener adoradores en pecado y adoradores endemoniados, o danzores en pecado y endemoniados. Entonces necesita el consolidador cerciorarse de esto. Si usted pasa por alto este proceso de la consolidación, entonces va a tener problemas no solamente con esta persona, sino con usted mismo y con Dios. El buen discípulo es aquel que le gusta o que simpatiza con tal cosa, como le dije, en este caso con nuestro Señor Jesucristo. Las personas, cuando les gusta el béisbol, usted los ve que se compran su manilla o su gorra o su chaqueta. De igual modo, al que le gusta un cantante, compran la colección completita, se saben las canciones. De igual modo, al que le gusta un actor o una actriz de cine, o aquellos que siguen alguna marca de ropa. Recientemente estaba en una tienda
y una persona fue a comprar unos zapatos y preguntó por la marca Adidas. ¿Aquí venden Adidas? Y le dijeron, no tenemos, pero vienen estos días. Y bueno, me voy, porque yo compro, es puro Adidas. Así hay personas que les gusta una marca específica. Y están los seguidores de cualquier otra religión que rechazan a nuestro Señor Jesucristo. Están los mesiánicos, estábamos hablando recientemente con el apóstol Abisaí, y están los mesiánicos que aún están esperando al Mesías. Estas personas se alejaron hace años del Evangelio o de la verdad, aunque siguen el Antiguo Testamento y siguen la ley de Moisés, pero rechazan a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para ser un buen discípulo de nuestro Señor Jesucristo, necesita la persona que está siendo consolidada conocerlo, aceptarlo, confesarlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usted va a ver cómo va a avanzar. Por algo dice la Biblia en Romanos 19:10 que si confiesa con su boca y creen en su corazón que Jesús es el Señor, serán salvos. ¿Sabe por qué creemos? Y muchos saben que es así, que los testigos de Jehová, aunque hacen el trabajo a veces hasta mucho más que los mismos cristianos evangélicos, usted lo ve todos los sábados, a veces durante toda la semana, evangelizando, y tienen un plan de trabajo que casi ninguna de las iglesias lo tiene. Se rigen por la misma estructura de trabajo, la misma congregación, usted ve la misma estructura. Pero aunque esta gente hace un buen trabajo y predican a Jehová, lamentablemente ellos no confiesan a nuestro Señor Jesucristo. Y si no nos cercioramos de que la persona que estamos consolidando ha confesado a nuestro Señor Jesucristo, lamentablemente se va a ir para la misma paila donde se van a ir los testigos de Jehová. Y tengo familiares que son testigos de Jehová. Y en ese proceso de consolidación que se les da a ellos, lamentablemente no se les dice que deben confesarlo. Y yo los escucho a los testigos de Jehová, es más, llegan a mi casa y trato de ganarme a uno. Y en el tiempo que tengo siendo pastor todavía no me he ganado a uno. Es tremendo. Es más, en una oportunidad recibí a uno en la casa y dije, ven, tráeme tu enseñanza, quiero escuchar de lo que ustedes están dando. Y él diría, bueno, a este lo voy a consolidar aquí, a este lo voy a discipular y me lo voy a ganar. Y mientras él me decía una cosa, yo le decía lo nuestro. Y ahí estuvimos comparando cita con cita. Traté de ganarme a este hombre y nada. En una oportunidad le dije, ¿te gustaría escuchar música cristiana? ¿Y sabe lo que me dijo? Oye, Víctor, hay un problema. Digo, ¿qué? Que lo que pasa es que tengo muchas músicas de las nuestras que aún no he escuchado. Cuando termine de escuchar la última, empezaré a escuchar las tuyas. Yo dije, wow, esta gente sí es verdad que están siendo bien consolidados por su doctrina, por sus normas, por su forma. Y sin embargo usted ve dentro de los cristianos que todavía no saben ni cuál es la canción nueva que sacó, vamos a decir, Marcos Witt o Barak, cuando ya están escuchando las del mundo. En el proceso de la consolidación es importante explicarle a las personas a quién siguen y a quién deben seguir. Si los testigos de Jehová los hacen, cuanto más los cristianos evangélicos, discipular a estas personas, consolidarlos a tal manera que ellos puedan afianzarse aún más en la fe. Hoy quiero quiero darte 4 consejos claves para el éxito de la consolidación. El primer consejo es que debes cerciorarte mediante el proceso de la consolidación que las personas aceptaron a nuestro Señor Jesucristo. Y te dije la cita en Romanos 10:9-10, que si confiesan las personas con su boca que Jesús es el Señor y creen en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, son salvos. El segundo consejo que te voy a dar es que debes enseñarle a los creyentes mediante el proceso de la consolidación que deben practicar el fruto del Espíritu Santo. Por algo dice la Biblia en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Vean,
a veces incluso el mismo discipulador, y quiero enfocarme más en los discipuladores que en las personas que ustedes van a discipular, en ustedes, en los que levantaron la mano y dijeron yo soy un consolidador. Vea, a veces estamos consolidando o están consolidando a las personas, pero incluso no han desarrollado el fruto del Espíritu Santo. A veces se enfocan más en los dones que Dios les ha dado, o los dones que quieren de parte de Dios. Quieren el don de sanidad, quieren el don de lengua, pero no tienen desarrollado el fruto del Espíritu Santo, ni ellos, y pretenden que el que está siendo consolidado sea paciente con ellos o sea paciente en el proceso de la consolidación. Miren, mi hermano, si usted no tiene paciencia, lamentablemente usted va a perder a muchas almas, a muchas personas. Porque vamos a ver personas derrotadas, o con el proceso político, o con la subida del dólar, con la enfermedad, con cualquier cosa, y van a querer seguir de la iglesia y usted va a quererse amotinar con la persona. Pero es que este cabezón, uno le dice, ay, no, y no quieres hacer caso, y mira que ya lo tengo, no, lo voy a soltar mejor. Necesitamos tener paciencia, es más, el fruto del Espíritu Santo completo. En una oportunidad escuché a alguien decir, no pidas paciencia, porque cuando pides paciencia te vienen más pruebas, te vienen más tribulaciones. Eso es una mentira del diablo. Pida paciencia, ¿sabe por qué? Porque forma parte del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia. Entonces, ¿por qué no vamos a pedirle paciencia a nuestro Dios? No, porque van a venir pruebas. Es más, la misma Biblia dice que es necesario que a través de ¿cuántas? De una o de dos, de muchas tribulaciones, debemos entrar en el reino de los cielos. Entonces, este es mi primer consejo para las personas que van a consolidar, o para los que están consolidando, para los consolidadores. Este segundo consejo es practicar el fruto del Espíritu Santo. Te recuerdo Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El tercer consejo es que debes enseñarle a los creyentes, mediante el proceso de la consolidación, que deben ser discípulos, y oiga esto, y bautizarse. Aquí más de uno se le van a volar los tapones. Sabemos que, y muchos lo dicen, que el bautizo no da la salvación. Hay algo que dice la Biblia en el libro de Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habla ahí de que hay que enseñarle que guarden todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo mandó. Y en el mismo marco de la Gran Comisión, en el capítulo 16, versículos 15 y 16, dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Otro consejo, que es el número 3, de enseñarle a los creyentes a ser discípulos y a bautizarse, es importante. Mire, y en la iglesia que yo comencé hace años, estoy hablando más de 12 o 15 años atrás, había una persona que hasta la fecha, recientemente lo conseguí y le pregunté, ¿cómo te va? Me dijo, bien. ¿Y ya te bautizaste? Me dijo, no, todavía no estoy preparado. Mire, más de 10 años este hombre que todavía no está preparado para bautizarse. Y es una iglesia grande acá en el estado. ¿Cómo es posible que esta persona tenga años dentro de la congregación y todavía no se haya bautizado? Entonces creo que hay algo que evaluar en cuanto a este pasaje. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Por qué les digo esto? Sabemos que toda desobediencia es pecado, sí. ¿Y cómo va a entrar una persona en el reino de los cielos sabiendo que tiene que dar este paso de obediencia? La salvación la da Cristo, lo sabemos. Pero si la persona tiene uso de razón, el buen uso de razón, tiene el conocimiento de que tiene que cumplir este paso, ¿por qué no la ha dado? Aló, como dice el pastor Atahualpa, algún cable pelado hay con esta persona, y creo que entonces se cumplen ellos. El que crea y sea bautizado será salvo. Si creíste
y por años estás en el Evangelio y no te has querido bautizar, mi hermano querido, usted tiene un cable pelado. No es que no estás preparado, sino que te estás comiendo la luz por algún lado. Porque ¿cuál es el motivo por el cual no quieres bautizarte? El jugador de béisbol compra la camisa, el fanático de béisbol compra la camisa, la manilla, como le dije. El otro le gusta la actriz, la cantante. ¿Y por qué que supuestamente se está formando como un discípulo, no quiere cumplir con todo lo que está escrito en la palabra de Dios? Algo está pasando. Y allí tiene que enfocarse el discipulador, en hablarle de esto, no a la ligera, sino hacerle énfasis. Hijo, ve, aquí hay un mandato. Está escrito en la Biblia que si crees debes bautizarse. Es por eso que muchos, como les dije al principio, pasan hasta un año para bautizar a la persona, y mientras tanto en ese año la persona en pecado tras pecado. Algunos se alejan sin ver el bautizo de la iglesia. Debemos bautizar. Mire, mi hermano, la Biblia dice que creían y eran bautizados, chupulum para las aguas, de una. Y mientras perdemos el tiempo esperando no sé cuántos años para bautizar a la persona perdiéndose. Busque la manera de bautizar a las personas. Creyó, y si crees bien puedes, dice la palabra del Señor. El discipulado lo vas a ver en el camino, no importa. Ahora hay iglesias que determinan el tiempo de la consolidación. Mire, 3 meses o tantos tiempos, tantos módulos. Después de estos módulos vas el otro y ahí te bautizamos. Muy bien, cumpla, pero cerciórese entonces también de este paso, de que el discípulo que usted está formando, que la persona que usted está formando vaya al proceso de bautizarse también. Este es un consejo. Este es uno de los consejos que le estoy dando a los discipuladores. Me gustaría que levanten la mano nuevamente. Laure, tómale una foto, párate de este ladito para que le tomes una foto. Se la vamos a enviar a cada pastor. Mire sus discipuladores, obsérvelo bien. Levanten la mano los consolidadores, no los pastores, no los ministros, los consolidadores, las personas que están consolidando en su iglesia. Te repito entonces, el primer consejo de esta noche es que debes cerciorarte mediante el proceso de la consolidación que los discípulos hayan aceptado a nuestro Señor Jesucristo. El segundo consejo es que debes enseñarle a los creyentes mediante el proceso de la consolidación a practicar el fruto del Espíritu Santo. Primeramente, practícalo tú como consolidador, ¿ok? El tercer consejo es que debes enseñarle a los creyentes mediante el proceso de la consolidación a ser discípulos y a bautizarse. Y este cuarto consejo es que debes enseñarle a los creyentes mediante el proceso de la consolidación a permanecer en paz y en santidad. Y pregunto, si el discipulador o el consolidador no está en paz y en santidad consigo mismo, ¿cómo van a estar entonces los nuevos creyentes? Permanecer en paz y en santidad implica amar, implica congregarse, ayunar, leer la Biblia, diezmar, ofrendar y dejar todo tipo de pecado que te aparta al creyente del Evangelio de Cristo, pero a ti también. En Juan 8:31 dice la palabra del Señor, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Oiga, si permaneces en lo que está escrito en la palabra de Dios, si permaneces siendo consolidado, no solamente te garantiza a un discípulo fiel. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces le damos el proceso de la consolidación, el tiempo que dure según lo haya determinado cada congregación. Le damos el discipulado que usted le quiera dar y vemos también a esta persona, después de haberse consolidado, apartarse. ¿Sabe por qué? Porque no se les ha enseñado a permanecer en paz y en santidad consigo mismo. Dice la Biblia acá en el libro de Juan 6, versículo 66, que desde entonces muchos de sus discípulos, oiga bien, hablando de los discípulos de Jesús, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Debemos preocuparnos y ocuparnos con las personas que estamos consolidando.
Debemos tener ese sumo cuidado de que no solamente se le dio el material, sino de que permanezcan en esta paz y en esta santidad que dice la Biblia, que sin la cual nadie podrá entrar al reino de los cielos. Y ya sabemos lo que es la santidad, que no es estática, sino que es progresiva. Y ya sabemos lo que es paz. A veces creemos que la persona debe ser nada más santa, 100% o 1000% santa. Y usted lo ve espiritualmente santico. Es más, hasta le ve en el rostro una oriola en la cabeza o un alambrito. Este es un ángel de Dios. Pero la persona no tiene ni siquiera paz consigo mismo. Y hago énfasis mucho en esto. No tiene paz ni siquiera con la subida del dólar. O no tiene paz con el gobierno que esté de turno. ¿Qué discipulador es este? Le digo a los míos allá en casa de oración. Mire, mi hermano, usted se va a conseguir en este proceso de consolidación a creyentes de un partido político o de otro partido político, y tú vas a estar en el centro. ¿Y qué vas a hacer cuando te consigas a este hablándote de un dirigente político y a este hablándote del que a él le gusta? Tú no puedes quedarte neutral. Tienes que aconsejar a este y tienes que aconsejar al otro. No se hable mal de las autoridades, dice la Biblia, y empiezas por allí. Pero si empiezas entonces a echarle leña a este y a echarle leña también a este, lo que están diciendo, lamentablemente ni este va a tener paz, ni el otro va a tener paz, ni tú tampoco. Pero estamos en santidad. Dele duro, Es pastor. tremendo. ¿Sí? Dicen que van al reino de los cielos, pero no tienen paz con el gobierno que tenemos acá en Venezuela. Mira, a la iglesia una vez le dije, ¿cuál es tu presidente? No, dímelo. Y se iban, no, lo que pasa es que Donald Trump, que no es, ¿cuál es tu presidente, el de nuestra nación? Dígalo así, mi presidente se llama, y no quiero hablarles aquí de política, no vayan a decir este es del chavismo, del madurismo, diga, mi presidente se llama Nicolás Maduro. Nicolás Maduro. Mira, hermano, esa persona todavía no tenía paz diciéndome eso. Dígamelo, mi presidente se llama Nicolás Maduro. ¿Será el suyo, pastor? No, el tuyo también, chico. Sí, no tienen paz. Hay que enseñarle a las personas a tener paz. Mi presidente, oiga, mi presidente, el de mi nación, se llama Nicolás Maduro Moro. Así no le guste a nadie. Es mi presidente, chico. Sabiendo todas las barbaridades que pudiera estar haciendo para usted, pero a las personas, si usted no le enseña estas cosas, a tener paz, lamentablemente no le van a decir eso. Es más, por eso es que a veces a este tipo de creyente o el consolidador le cuesta decirle a su autoridad, mi pastor, mi apóstol, porque cuando lo exhortan, cuando lo regañan aún desde el podio o desde el púlpito, como se le conoce, entonces ya no es mi pastor. El pastorcito este vino a hablar de Maduro allá en el seminario. ¡Dele duro! Antes era mi pastor Víctor Osmeño. Ahora usted ve, cuando sale de aquí, ahí va el pastorcito ese chavista. No, mi hermano, tenga paz con usted mismo, tenga paz Así es. con Dios, para que pueda ir, dígalo, para el reino de los cielos. Amén. Miren, no los voy a poner aquí porque se va a ver más feo. Es más, Laura lo va a grabar. Diga, mi presidente se llama Nicolás Maduro. Y usted va a decir, tengo paz. Así es. Dígalo así ahorita para que usted vea. Mi presidente se llama, dígalo bajito. Mi presidente. Los consolidadores. Dele duro, pastor. Se llama. Es más, póngase la mano aquí. Mi presidente se llama Nicolás Maduro. Tiene paz, mi hermano, si usted no lo está diciendo. Por eso le estoy dando este consejo. Diga, con razón el pastor me viene a dar este consejo, porque si tú no tienes paz diciendo eso, lamentablemente crees que estás en santidad, crees que estás discipulando o consolidando bien a las personas, pero a ti te falta consolidación. Ay, ay, ay. ¿Te falta consolidación? Si no estás haciendo las cosas como es debido. El Señor dice en su palabra eso, que debemos entrar al reino de los cielos con paz y con santidad, y las personas no lo hacen. Quiero recordarte entonces estos 4 consejos clave para el éxito de la consolidación. Enséñale a las personas, pero tú también debes mantenerte en esto. Aceptar y confesar a nuestro Señor Jesucristo. Practicar el fruto del Espíritu Santo.
ser discipulados y bautizarse y permanecer en paz y en santidad. Si te guías con estos 4 consejos o lo atesoras en tu corazón, vas a tener fieles discípulos en tu congregación y tú también vas a avanzar. Quiero pedirte que te pongas sobre tus pies. Adil, por favor, acompáñame desde allá. Y vamos a orarle a nuestro Dios Todopoderoso. Quiero orar por los consolidadores, los pastores, pedirle que volteen hacia allá y extiendan su mano con toda esta multitud que está allá. Y vamos a orar, vamos a impartir sobre ellos el manto de la consolidación según cada pastor, según cada congregación. Extiendan sus manos, pastores. Levanten la mano los consolidadores, porque ustedes también necesitan de este manto, de sus autoridades y de cada uno de los que estamos acá. Levanten su mano en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, mira a cada consolidador en este lugar. Mira a cada persona, Señor mi Dios. A los que no están siendo consolidados aún están en este lugar. Te pedimos por ambas partes, Señor, por el consolidador, por los que están discipulando y las personas que no están siendo consolidadas. Señor, mira a sus pastores, a sus apóstoles acá, impartiendo sobre ellos